Acuérdense que estamos viendo Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13. Cuando yo era joven yo veía algunas películas y las analizaba y las checaba, y yo apenas era nuevo en el Evangelio. Pero yo le voy a ser honesto, yo siempre he tenido sentido común, yo digo, ¿no? Porque siempre me agradaba a mí amar la vida, sí, amar la vida. Entonces nosotros vamos a ver aquí en el Evangelio de Lucas, que Cristo va a decir algo muy importante. De entrada Lucas es gentil, es el único gentil que hay en la Biblia, no hay otro. Es el único, por así decirlo, el único arroz en el frijol o el frijol en el arroz, como le quieran decir, ¿no? Entonces, pero lo que les comentaba yo es que en esa parábola del capítulo 13, Cristo va a decir una higuera, va a hablar de una higuera, y va a hacer una invitación. Pero lo curioso es que pegado junto a esa parábola de la higuera, Lucas, que es gentil, va a colocar unos datos o una información que nada más se encuentra aquí. Y que de este hecho histórico no existe información, más que la que hay aquí. Existen suposiciones alrededor de lo que antecede a esta parábola de la higuera plantada y de la higuera estéril, que se le llama. Y los datos que anteceden no existen, no hay. Solo hay suposiciones. Y en relación a ese asunto de que Dios es juez y que Él no va a juzgar a todos, la mayoría de nosotros a veces tenemos conceptos de la Edad Media, que pensamos que Dios anda con un garrote buscando a los pecadores. No, Jesús no tiene ese concepto o esa idea, no la tiene. Ha habido gente que se ha dedicado a estudiar las parábolas, sobre todo los alemanes. Ahí está Julisha, creo que se llama, de ahí vino Sachedot, y después vino Joaquín Jeremías, que los tres son alemanes. Ahí están. Ellos tres desarrollan una especie de exégesis o pensamiento de las parábolas, pero no hay mucha información en relación a lo que antecede a esta parábola. De la parábola hay mucha información, porque comúnmente la higuera se ocupa en un contexto de que se sabe que juega un papel muy importante dentro de la historia judía, o dentro de la historia o historiografía judía. Existe cierta utilidad de usar la parábola de la higuera para hablar de juicio, de ser bendecido o de alguna acción de Dios en relación al hombre. Siempre ha existido. Entonces Lucas tiene ese concepto de un Dios misericordioso y bueno. Es el único gentil, repito, es el único gentil a todo lo largo de la Biblia, el no judío que esté incrustado en la Biblia. El solo hecho de que Lucas sea el único gentil es sinónimo de universalidad y de perdón a la raza humana. Ya el solo hecho de que un gentil, un griego, él era médico, él no conoció a Cristo, conoce a la gente que está alrededor de Cristo, pero él no lo conoce. Él conoce a Pablo, conoce a Pedro, a los apóstoles, investiga con ellos, indaga con ellos, y él empieza, inspirado por Dios, escribe el Evangelio. Pero él personalmente no conoce a Cristo. La sola persona de Lucas, incrustado en el Nuevo Testamento, ya es crítica, porque es gentil, es griego. Se supone que dentro del pensamiento judío jamás se le ocurrió en la mente que Dios fuera a llamar a alguien gentil. Eso choca con la mente de ellos, no cabe, no cuadra. Hasta la fecha no cuadra, no cabe. O sea, por eso critican los judíos al cristianismo y lo aborrecen. La iglesia judía ortodoxa, los judíos ortodoxos critican estos asuntos del por qué. Bueno, entonces vamos a ver que Jesús en esta parábola va a emitir un juicio en su tiempo temporal, me refiero a temporal porque en el tiempo en el que se da, Él habló y dijo esta parábola o estos dichos. Los dijo para la gente de su tiempo, para que reaccionaran y obtener una respuesta de ellos. O sea, tenían que decidir. Al decir esta parábola, tenían que tomar una decisión en su momento. Por ahí, Rodolf Bullmann, no estoy hablando todavía del tema, es solo una introducción para ver este asunto. Bullmann, junto con otro alemán, y Gerhard Kittel, fue el editor, el que no lo escribe,
dicen que en la época de los apóstoles había un judío, un rabino, que en su lecho de muerte, se me fue el nombre de ese rabino, por ahí lo tengo, que en su lecho de muerte lo fueron a buscar sus discípulos para que les diera la bendición, pero en el lecho de muerte ven llorando al rabino, que se supone que era un hombre letrado en las cuestiones de la Biblia, y era una persona que se supone cercana al Padre. En la época de los apóstoles, contemporáneo de los apóstoles, este documento es escrito. Está en un escrito de Rudolf Bultmann, auspiciado por Gerald Kitter, que tiene su historia aparte, les recomiendo que la investiguen. La verdad que está curiosa la vida de este hombre. Lo perdonan solo por la capacidad que tiene. Él persiguió a los judíos, pero tanto los odiaba que se volvió judío. La estugartencia la hizo Gerald Kitter, un asesino de judíos. Su padre persiguió a judíos, alemán. Le perdonaron la vida solo para que pudiera sacarle a él toda la información del judaísmo. Bueno, él dice, narra en uno de esos libros que escribe en asociación con otros alemanes, que dicen que este rabino lloraba amargamente y decía, le dicen, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, maestro? Dice, es que venimos por tu bendición. No, qué bendición ni qué nada, se lo estoy parafraseando. No, si ahorita voy a rendir juicio, voy al juicio. ¿Y por qué lloras? Porque no sé, dice. Yo no sé si voy al Edén o voy al Gehenna, así dijo él, al Gehenna. Triste, ¿no? Y esto lo documenta Rudolf Bultmann en otro testimonio igual, de otro rabino 200 años después de Cristo, que también se lamentaba. Entonces, en estos asuntos de juicio, hablan del alma, son asuntos del alma. Cristo en esta parábola va a exigir una respuesta. De sus oyentes va a exigir que le respondan. Siempre va a haber respuesta. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios no volverá al vacía. Ante un juicio de Dios, una acción de Dios, nunca regresa vacía, porque el hombre va a responder sí o va a responder no. Siempre va a haber una respuesta. Quizás no es la que nosotros esperamos, ¿no? Pero va a haber respuesta. Siempre va a haber una respuesta. Y es la que Cristo va a solicitar al explicar esta parábola, al decir esta parábola de sus oyentes y de nosotros. Va a emitir un juicio. Y ante ese juicio, Él es juez. Y es juez porque tiene toda la capacidad de hacerlo. Porque Él es Señor y es Dios. Y Él es juez. Entonces, va a decir la parábola, va a querer una respuesta y se le va a tener que dar. Y las respuestas son asuntos del alma, asuntos de la vida, vivencia. Asuntos de qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿Qué con nosotros, no? Porque al final de cuentas, a mí que me interesa el vecino. Me debe interesar mi vida. ¿Sí? Decía el apóstol Pablo, ¿de qué me servirá ganar todo de haber sido un heraldo para muchos y a la mera hora perder mi alma? ¿No? O sea, sería absurdo estarme ocupando en asuntos de otro y no ocuparme en lo más principal, que es mi alma. Entonces, en eso se va a enfocar el Señor Jesús. Entonces, en este asunto que les vengo comentando del alma, decía la escuela de Hillel y Shammai, dos escuelas de rabinos. Desde épocas antiguas viene esa escuela, y estaba en la época de Cristo. Decían, ya no sabemos, decían ellos, si Dios debió de haber creado al hombre. No, porque se ponían a analizar y pensar, ¿habrá valido la pena que Dios haya creado al hombre? Porque todo es dolor y sufrimiento. Y decían, a su manera, llegaban a la conclusión, según sus escritos y según lo que transmite Rudolf Bultmann, dice, mejor Dios no hubiera creado nada, dice. Así acaban estas escuelas de judíos, rabinos. Mejor Dios no hubiera hecho al hombre ni lo hubiera creado. Nos hubiéramos evitado un sinfín de problemas. Pero no. Cristo viene a acabar con este dilema. Viene a poner solución a esa situación y darle propósito al hombre. Dios siempre ha sido bueno, Dios siempre ha sido bueno, desde siempre. Si la gente a veces no entiende bien la posición de Dios o la postura de Dios, es otra cosa. Si se malinterpreta la postura de Dios o la posición de Dios y la posición de Cristo en relación a nosotros y su obra en relación a nosotros, en relación a que vino Él a martirizarnos, a causarnos pasar malos ratos, o como si Dios se complaciera en causarnos daño, ese es un error. Dios no se complace, ni Cristo se complace en nuestros males. Nunca lo ha hecho. Tener esos pensamientos, tener esa mentalidad es errada, porque nunca
fue ni es el propósito de Cristo. Nunca ha sido ni será fastidiarnos, amargarnos o vernos frustrados. Nunca. No es, y Cristo, con esta parábola y la plática que va a tener con estas personas, va a decir, sí, yo exijo una respuesta, pero yo quiero lo mejor para ustedes. Quiero que lo que elijan sea bueno, porque yo quiero el bien de ustedes. Porque a eso vino Cristo. Vino a enfocarnos para el bien. Si estamos extraviados, para ayudarnos a mentalizarnos, para apartarnos del mal e invitarnos a corregirnos. Él no desea nuestro mal. Ojo, esa edad de la edad media de que Dios está con un garrote para castigarnos, o Jesús nada más espera la primera para pillarnos, eso es un error. No, Dios no es así. Pues si no, no hubiera derramado su sangre. No lo hubiera derramado. Jamás hubiera muerto por nosotros. No lo hubiera hecho. Entonces siempre Cristo va a tener esa perspectiva. Siempre. Así como está. Solo la introducción, nada más para que pensemos que Cristo va a exigir una respuesta y que la vida humana vale la pena vivirla, con sus dificultades, sus problemas, con sus aciertos, sus fracasos, sus momentos de soledad, de compañía, de frustración, de felicidad, como sea, de enfermedad, de salud. Eso es parte de nuestra vida. No lo podemos evitar. Quien quiere evitar el sufrimiento comete un error. No se puede evitar. No se puede evitar el dolor, tampoco la muerte se puede evitar. La muerte es la puerta para conocer a Cristo. Es el paso definitivo de la separación. ¿Queremos conocer a Cristo? Personalmente, pues hay que dejar el cuerpo. ¿Sí? El que quiera vivir muchos años aquí, está impidiendo el encuentro definitivo con su Señor. Porque la muerte, como dije, lo he comentado en otras ocasiones, es el beso misericordioso de Dios para que nos lleve definitivamente, es el acercamiento pleno y total con Él. No es tan fatal. Entonces, Jesús en este asunto de la parábola va a solicitar una respuesta. Una respuesta, y esa respuesta nosotros la tenemos que dar, como la tuvieron que dar en su tiempo. Y a lo largo de la historia, solo les puse algunos ejemplos, muchos hombres, al encontrarse ante la perspectiva de su vida, pues muchos se sienten mal, ¿no? Nosotros tenemos la dicha de que Cristo se nos ha revelado. Qué bueno que estás aquí, lo he dicho muchas veces. Qué bueno que has conocido el Evangelio, porque tus cargas han sido quitadas. Nosotros tenemos la gran bendición de que Cristo se nos apocalipsó, se nos reveló. Vamos a orar, así como estén, vamos a orar. Padre, gracias por la vida que nos das, por tu amor y tu misericordia, porque eres bueno y eres compasivo. Algún día, Señor, regresarás, pero mientras regresas, Señor, permítenos vivir para ti, vivir vidas honestas, íntegras, apartadas del mal, vidas, Señor, que podamos siempre tener un corazón agradecido. Vale la pena vivir esta vida, vale la pena ser humano, vale la pena todo lo que conlleva el haber nacido en este mundo, con sus alegrías, sus dificultades. Ha valido la pena. Vale la pena cambiar, de dejar de hacer lo malo. Vale la pena dejar aquello que no nos sirve para nada bueno, que solamente nos puede amargar, nos puede frustrar, nos puede causar daño. Permítenos siempre tener la capacidad del corazón receptivo para hacer tu voluntad, para seguir tu evangelio de salvación y perdón. En Cristo Jesús. Amén. Dice esta parábola, les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a buscar fruto en ella, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado ninguno. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el hombre, en ese caso el que cuidaba la viña. Dice, déjala todavía por 1 año más y yo cavaré alrededor de ella y la abonaré. Si da fruto el año que viene está bien, si no, córtala. Miren, este asunto de la viña, dentro de la está hablando de juicio. Esta parábola tal parece que habla de que o funcionas o te corto. Es lo que está tratando de decir aquí. O logras el propósito para el cual estás ahí plantado, o simple y sencillamente te arranco, ¿no? O sea, bueno, cuando es un fruto, como en este caso es una higuera, pues hay que pensarlo 2 veces, ¿no?
Y más ahorita como está el planeta, ¿no? Olvídense, viene ese Semarnat, los ve cortando un árbol. ¿Por qué? Porque es que el Señor dice que si no dan fruto, no vayan a tomarlo de manera literal y vayan a andar cortando los almendros, ¿no? Los mangos que no den fruto, porque les va a quedar Semarnat. Y no, nosotros no enseñamos eso, ¿por qué está cortando? Es que dice la Biblia que si no da fruto que lo corte. No se refiere a eso, no, sino se refiere, es una figura para poder emitir una decisión. La decisión ya fue tomada, ¿no? Aquí se refiere, en ese caso, que había un hombre que tenía un terreno, era el dueño, pero se lo había encargado a alguien, y tenía un viñedo. La viña, hermanos, comúnmente es utilizada para los judíos, significa tanto juicio, como en el caso de Habacuc, que dice que la higuera no va a dar fruto, que todo va a ser cortado, habla de juicio, pero también habla de bendición. Cuando la higuera, hermanos, en el caso, se habla de que van a prosperar, que Dios vas a comer del fruto de la vid, de la higuera, la tierra va a dar leche, habla también de bendición. Los judíos lo utilizaban mucho. Unos 5 siglos antes, hay un teólogo por ahí que es Jeremías, habla de que hay un antecedente de un hecho similar, de que una vez salió un hombre que también plantó una viña junto a las aguas, pero no dio nada y mandó a cortarla, que es la higuera de Hilacar, o algo así se pronuncia. Pero en este caso Cristo dice que se emitió un juicio, se está emitiendo un juicio, y si no, dice hay que cortarla. La pregunta de esta parábola es, ¿quién es ese viñador? El viñador que pide, dice, déjala, todavía no la cortes, déjala que ocupe otro espacio, otro tiempo. Porque acuérdense que estamos en el desierto, en un lugar de allá se tiene que invertir tiempo, agua. ¿Sí? Y allá el tiempo es oro. O sea, si un árbol no da el fruto que se requiere, pues ¿para qué lo tenemos? Mejor hay que ver la forma de utilizarlo, hay que cortarlo, hacerlo leña, o vender las hojas para ahí abonar otro arbolito, o se le busca una utilidad al árbol como tal, como madera, o como lo que sea. Pero había que tomar una decisión. Entonces los oyentes de Cristo escuchan y hay que decidir algo. A esta parábola le antecede un diálogo que Cristo en el versículo 13:1 dice: en aquella ocasión había allí algunos que le contaron a Jesús lo sucedido. Llegaron algunas personas y le contaron a Jesús algo que había sucedido hace algunos, que había pasado. No se sabe cuándo, ni cómo, ni por qué, no se sabe. Tanto de unos galileos que estaban en el templo, que habían sido muertos por los ejércitos de Pilatos, y también le hablaron de un acontecimiento de unos judíos, de una torre en Siloé que se les cayó encima a unos judíos que estaban trabajando. De esos hechos hay muy poca información, les vuelvo a repetir. Les comento, ¿no? Por ahí se comenta que probablemente, esos galileos eran que se habían levantado contra Pilatos porque Pilatos había puesto unos impuestos, porque había carencia de agua. Y se mandó a hacer unos acueductos, etcétera, etcétera. Pero eso es solo una suposición, y que por esa razón Pilatos en venganza los mandó a matar de manera velada. Mezcló su ejército junto con galileos y aplicó la fuerza y los lastimó. Los agarró en el templo, llegó al templo Pilatos, pero eso es algo que por ahí existe un escrito, pero no existe porque hay problemas históricos. El caso es que el asunto es que cuando Cristo se pone a platicar con esta gente, se toma a platicar con ellos, le hacen ese diálogo, dicen: Señor, te queremos contar algo. Fíjate que había unos galileos que estaban por ahí haciendo sacrificios, o sea, estaban en el templo, estaban adorando, y llegó Pilatos, dice, y los lastimó, los masacró. Y los sacrificios que tenían ellos ahí, los holocaustos, los mezcló con la sangre de ellos. Y Cristo se queda pensando, ¿no? Y Cristo les contesta, o sea, como que lo que le están diciendo a él, como que lo que le están preguntando a él, no es tanto por los galileos, sino ellos se quieren justificar. Ellos
se creen más santos que los otros, sí, se creen más santos que los otros. Y Cristo les contesta. Fíjense lo que les va a contestar el Señor, la forma o el formato. ¿Se acuerdan de lo de la mujer cuando le iban a apedrear? Casi es la misma idea, es el mismo concepto. Cuando aquella mujer la van a apedrear, le dicen a Cristo, a esta le encontramos en el acto. ¿Tú qué dices? ¿Y Cristo qué dijo? ¿Qué dijo Giver? El que arroje, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Es casi similar. Le dice, ¿qué acaso ustedes son más justos que esos? ¿O todos los demás galileos eran pecadores? Dice. O sea, porque el asunto era las cuestiones del alma, cuestiones de pecado, de maldad, del acontecimiento. No, dice Cristo. Si el milagro, la mano de Dios no estuvo en la muerte de esos galileos, ni tampoco estuvo la mano de Dios en la muerte de esos judíos en Jerusalén. El milagro de Dios está en que ustedes todos están vivos. El milagro de Dios no radica, o la mano de Dios estuvo en aquellos que Pilatos mandó a matar, no. Como si Dios mandara a matar, o ordenara o emitiera juicio. Como si Dios, por eso les comentaba, como si Dios estuviera nada más esperando a pillarnos. Como si Dios estuviera nada más esperando aquí a que José Arenas, a ver que a qué horas peca y te caigo. Así plantean ellos este asunto. Así lo plantean el de la mujer adúltera que la van a apedrear. Como si Dios esté esperando para emitir juicio y caer. No. Dios no, dice, espérense, no, dice, de ninguna manera, dice, no, dice, ¿qué les pasa? Dice, no, de ninguna manera, dice, creen, dice, les digo que no, dice, aquellos galileos no eran más pecadores que los demás, dice, no, Dios no se complace, Dios no se complace de destruir al hombre o condenarlo, no, de ninguna manera se complace. Dios siempre quiere que el hombre esté bien. Dios no está detrás, ni estuvo como empuñando la espada de Pilatos, de los ejércitos de Pilatos para matar a los galileos, no. Como si Dios se complaciera en ordenar, no. Dios no está en esa situación, le dice. Dios al hombre le concede la vida. Fíjense, hoy estaba platicando con Regalado de una palabra curiosa que me encontré, o no curiosa, sino interesante, hablando de estos asuntos, que viene en Juan capítulo 5, donde dice zoepoiei. Esa palabra está compuesta por zoe, que es vida, y poeio, que es trabajar arduamente. O sea, y se le aplica a Cristo, dice, yo soy trabajador de vida. Yo soy hacedor de vida. La vida yo la produzco, yo no arruino la vida. Yo no arruino la vida. Y en ese sentido, el pensamiento que rodea a esta parábola, de que parece que es juicio, que córtala, no, espérate, no. Dios va a emitir juicio, pero no es nada más así como ustedes piensan. Dios no corta o hace las cosas por causa sin, por así decirlo, sin considerar primero realmente lo que acontece en una persona. Dios, si va a tomar una decisión, la va a hacer en base a que va a tratar de corregir a esa persona. Antes de hacer algo, Dios, de condenar algo, va a dar la oportunidad de que esa persona se pueda enmendar. Dios no va a emitir un juicio o va a condenar a alguien si primero no se le concede la oportunidad de enmendarse. Es lo que está diciendo. Antes, por eso el viñador es Cristo. Espérate, no la cortes. Primero déjame ver si puedo hacer algo por ella. Por eso antecede lo que Cristo dice, no. Dios no está detrás de los ejércitos de Pilato, no. Si el milagro no es que hayan muerto esos galileos, dice, por así decirlo, dice Cristo, a mí lo que me extraña es porque están vivos ustedes. No me extrañan los muertos, no, olvídense de aquellos. O sea, se han hecho la pregunta, ¿ustedes por qué están vivos? ¿Por qué están vivos? La pregunta no es preguntar por el que ya se fue, sino tú que todavía tienes la oportunidad de cambiar. No es que
No es que Dios haya querido empujar la torre de aquellos judíos, de Siloé, y como si Dios estuviera empujando y le cayera encima y los matara. No, no, no. Ese no es el milagro. El milagro es porque a ustedes no les ha caído algo, porque están vivos. La pregunta era esa. Deberían de preguntarse, bueno, ¿y por qué estoy vivo? ¿Por qué Dios todavía me concede la vida? ¿Por qué Dios todavía me permite estar aquí en la tierra? Por un propósito, porque te quiere permitir vivir, porque la vida humana es hermosa, no las concedió Él. No es de cortar por cortar, o de, no, la vida tiene su belleza. La vida humana porque fue creada por Dios y otorgada por Él, la vida humana, y más la vida del cristiano. La vida del cristiano, Dios no la cega por cegarla, o porque se le antoja, no. Sin duda habrá terminado su labor y por eso se tiene que irse, partir. Pero nosotros nos tenemos que preguntar que estamos aquí. Bueno, si Dios nos ha concedido la vida, tenemos que saber emplearla. Si Dios nos concede de su gracia, de su amor y su misericordia, para estar todavía en la tierra y tener salud, aún en medio de las circunstancias que nos rodean, tenemos que valorar el hecho de tener vida, porque Cristo es hacedor de vida. El milagro y la mano de Dios está en los vivos, en los que están vivos, porque todavía los protege de calamidades, de problemas y dificultades que tienen que vivir. En eso escribe el milagro. La parábola de la higuera es para los vivos, para que puedan responder, para que ellos puedan responder ante la necesidad de qué van a hacer. ¿Sí? La voluntad de Dios es para aquel que todavía tiene la oportunidad de vivir una vida mejor. Por eso le dice, cambien de parecer. Cambien de parecer. Viene la palabra arrepentimiento, metanoía. Es decir, se te da la oportunidad de que mejores. Y la da Cristo. Dice Cristo, yo te hago una propuesta. Yo te hago una propuesta porque el milagro está en la vida. Olvídate de aquellos. Dios, mire, lo que pasa en Coatzacoalcos, porque estamos en Coatzacoalcos, a veces decimos, es que es el juicio. No. Miren, independientemente de las personas que han fallecido porque Coatzacoalcos ya aparece en el mapa, ya aparecemos en el mapa y en el mundo. No, es que Dios está castigando. No, a Dios no le complace que se dañe a algún humano. Dios no está de acuerdo en que se dañe a lo que Él hizo, lo que Él creó. Cada hombre es creación de Él. A Dios le duele eso. ¿Ustedes creen que a Dios le duele que se desmembre un cuerpo? A Dios le duele. Cristo murió por esos cuerpos. Cristo fue sacrificado por esos cuerpos. Más o menos es lo que pasaría aquí. Mira, lo que pasa es que aquellos... No, a Dios le conduele. Le conduele lo que pasa. Le duele la miseria humana. Le duele la problemática del hombre. Le duele la situación difícil que tienen que enfrentar. Dios no se complace en la muerte del humano, ni está contento. Pensamos nosotros que cuando Cristo venga, y muchos se van a perder, ¿ustedes creen que eso le va a agradar? De ninguna manera que no. Eso a Él no le agrada. Nosotros entonces tenemos que encontrar un propósito en la vida. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Anunciar la misericordia por la que estamos vivos. Si estamos vivos, es por aquel que pidió piedad y misericordia. Dijo, no cortes, perdónalos, ten misericordia y ten compasión. Ten compasión, ten piedad. Estamos vivos, tenemos la oportunidad de servir a Cristo, de dar una palabra de aliento, de repartir un folleto a un taxista, a un compañero de escuela. Tenemos la oportunidad y la bendición de vivir y ser un instrumento útil. Cristo dice, bueno, ¿y qué van a hacer? Yo ya detuve el juicio. ¿Y qué vamos a hacer con la vida que nos resta? Pues ser agradecidos. Si Cristo, que es el viñador, y pidió misericordia, pidió piedad para los que estamos vivos y para poder cumplir y ayudar a los que todavía estamos sobre la faz de la tierra, pues tenemos que cumplir y tener esa capacidad de dar una palabra de fe y de arrepentimiento, porque urge, ¿sí? Jesús tiene esa capacidad de poder ver más allá de lo que la gente común ve.
Comúnmente se ve la desgracia, la dificultad, la polémica, pero Cristo, al explicar esta parábola y los hechos que anteceden, ve una oportunidad para que las personas de su tiempo que están vivas vean la vida como una oportunidad de servir, una oportunidad de amar, de poder disfrutar la vida en paz, en tranquilidad, lo que sea, lo que se nos conceda. El juicio fue emitido, Cristo lo dijo. El que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído. El solo hecho de que Lucas, un gentil, haya escrito el Evangelio, ya Dios emitió un juicio. Es decir, el Evangelio es para todo el mundo, para todo ser humano. Ya no es para un grupo nada más, es para todos los humanos. Dios ya emitió su juicio y su veredicto. Al solo escribir este Evangelio, un gentil, Dios ya emitió su decreto. La salvación y el Evangelio es para todo humano, porque todo humano me interesa. Claro que le interesamos a Dios. Tenemos flaquezas, tenemos debilidades, todo el mundo llora, todo el mundo se corta, todo el mundo se enferma, todo el mundo se angustia. De algo nos vamos a ir. Pero en el caso de nosotros, los cristianos, tenemos la dicha de que el viñador cumplió su objetivo con nosotros, pues le hemos conocido como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, el que nos ayuda. Nosotros en su tiempo y en su momento, cuando decidimos seguir a Cristo, fuimos afortunados, tomamos la mejor decisión. Hay un grupo musical, porque blasfemaron en contra de Jesús y dijeron que la obra que él había hecho era una obra nula, una obra sin sentido. Pero no, aquí estamos nosotros, aquí estamos los redimidos. Claro que Cristo, el Señor, hizo una obra de redención. Él es ese viñador que le pide al dueño de la viña, que es el Padre: detente, detente. Espérame que yo los redima. Espérame que yo les ayude. Deja que yo los pode. Deja que yo trate con ellos. Déjame que yo vaya allá a la tierra. Deja que yo esté con ellos. Permíteme estar ahí con ellos. Permíteme pagar. Permíteme prepararlos para el día del juicio. Que cuando estén delante de ti, Padre, puedan llegar con fruto en sus manos. Que no lleguen estériles. Esa es la petición de Cristo. Esa fue su entrega. Ese fue su propósito. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros para tener un corazón agradecido. Y demos el fruto. Quizás ninguno de nosotros es igual. ¿Qué acaso? Yo soy mejor que ustedes porque ustedes no dan el fruto que yo. No. Cada quien somos diferentes. Cada uno es diferente. Y cada uno hace cosas diferentes para el Señor. Cada uno tiene una vivencia y una vida única en la vida. Y esa vivencia y esa vida única, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de dar el fruto. Hay una canción que escribió, hay un cantante brasileño famoso que se llama Hombre. Dice, algún día él va a regresar. Dice, y va a venir y va a llorar por la flor que no creció, por el árbol que no dio fruto. Dice, pero aún es tiempo de plantar, aún es tiempo de cosechar, aún es tiempo de dar el fruto que queremos que él dé. Y si nosotros, como aquellos que le preguntaron en relación a los galileos, ¿y qué con aquellos? No te preocupes por ellos, preocúpate por ti que estás vivo. No veas la paja, ve la viga que hay en todo, contempla tu vida, procura dar fruto, procura aprovechar la oportunidad de vida que el Señor nos ha concedido. Qué bueno que están aquí, hermanos. No dejen de venir a la iglesia, no dejen de leer su Biblia, léanla, inviertan tiempo en su persona y en su vida. Vale la pena hacerlo. La vida solo se vive una vez y hay que saberla vivir, y tenemos la oportunidad de vivirla. El juicio ya fue emitido. Sabemos que el que está en Cristo, nueva criatura es, lo dice Dios. Y Cristo dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y se nos da la oportunidad de vivir esa vida, de vivirla. Amén, hermanos. Posteriormente de esa parábola viene, Jesús sana a una mujer en el día de reposo, encorvada, una mujer que ya había sido esclava de una enfermedad, problema de una enfermedad. Y la enfermedad para el judío del tiempo de Cristo era una maldición. Dice,
dice, esa mujer estaba enferma y Cristo vino en el día de reposo y la sanó y vino a dar vida, y ella glorificaba al Padre, glorificaba al Padre. Lo criticaron, y Cristo dice, yo vine a dar vida, vine a darle la oportunidad a los seres humanos de vivir, de servir. Dice, esta hija de Abraham, aquí dice, no, si esta es una mujer enferma, la llama hija de Abraham, hija de la promesa. Le da la oportunidad de vida. Aún a pesar de las circunstancias que nos puedan rodear, Cristo, después de la parábola, va a una sinagoga. Ahí enseña y ahí demuestra a lo que él vino, a dar vida, dador de vida. Zoe poieye, dador de vida. Él es el que vino a dar la vida, a dar la oportunidad, a salvar las almas y darnos la oportunidad de servir con amor, disfrutar la vida que tenemos, disfrutar la vida. A esta mujer, como un ejemplo posterior al abonar la viña, Cristo dice, esta mujer necesita ser libre, y la hace libre de la enfermedad. Se enojan, pero Él a eso vino, a libertarnos y a darnos vida. ¿Sí o no, Tino? Amén, hermano, a eso vino. Y ejemplo de que Él vino a abonar está el hecho después de la parábola de la higuera, cómo Él vino a dar oportunidad, a dar vida, a quitarnos las cargas, las aflicciones, las luchas, para poder servir. Y si tenemos vida en Cristo, tenemos que disfrutar de la familia, de la esposa, del trabajo. Por ejemplo, aquí hay un joven. El libro no es un enemigo, el libro es una oportunidad para ser mejor. El maestro de los jóvenes que están estudiando no es un enemigo el maestro. El maestro es una oportunidad para transmitirte un conocimiento que te va a permitir ser mejor. El trabajo no es malo, el trabajo nos permite llevar un sustento a la casa. No es como dice la canción El Negrito del Batey. El trabajo para mí es un enemigo, el trabajo se lo dejo todo a un animal de carga, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, el trabajo es la oportunidad en la que se nos permite demostrar que somos capaces, que tenemos capacidad, que tenemos intelecto y que podemos hacer bien las cosas. Amén, hermanos. Valorar el trabajo en la familia, ¿sí? De la esposa, de los hijos, valorar todo. Se nos da esa oportunidad. Espérate, le dice al Padre, espérate. Deja que yo haga mi obra, deja que toque los corazones, deja que cambie las mentes, deja que al humano, a los que me escuchen, deja que los toque y van a ver lo bueno que es vivir la vida que se les concedió, y más en Cristo, saber que en Cristo somos perdonados, que Él nos ama, que nos ha perdonado. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias por la vida que nos concedes, por tu amor y tu bondad y tu misericordia. Gracias porque en ti hemos encontrado la salvación y la vida eterna, Padre. Gracias porque tú nos concedes el vivir. Al leer esta parábola, al reflexionar sobre ella, nos damos cuenta de que lo importante es la vida. Sobre todas las cosas es la vida. Tú eres un trabajador de vida, dador de vida, y siempre nos vas a dar la oportunidad de vivir. Aquí en esta enseñanza podemos ver la oportunidad que se nos concede, que se le concede al árbol, de dar fruto, de podarlo, de cuidarlo, de darle una oportunidad, y así fue a la raza humana, al género humano. La oportunidad tú no las dices, Jesús, al venir y vivir una vida solitaria, una vida angustiada, afligida, una vida crucificada, una vida entregada. No tenías por qué venir a este mundo, Señor, devastado, pero por amor, por misericordia, veniste a sacar adelante nuestra vida. Todo el juicio, toda la ira, tú la llevaste. Tú eres aquel que pides piedad, misericordia, para que no nos cortemos, para que no seamos cortados, talados, sino tú tienes piedad y bondad, y siempre vas a ver en nosotros la oportunidad de amarte, de tener un corazón agradecido. Toma nuestra vida, no tomes en cuenta nuestros pecados. Padre, si estamos aquí es porque queremos cambiar, porque queremos ser mejores. Sabemos que en el pecado no hay nada bueno, sabemos que en el pecado solo hay dolor, hay ira, que en el pecado solamente hay destrucción, hay dolor, hay tragedia y lágrimas. Sabemos, Señor, que ahí no hay nada bueno, pero en ti hay perdón, hay una buena vida para disfrutar,
ver el sol, a la familia, a la esposa, a los hijos, verla, disfrutar, Señor, el calor, el frío, todo lo que hay a nuestro alrededor, disfrutar la vida que tenemos como humanos, la oportunidad que se nos concede de respirar, disfrutarla, ser felices, Padre. Gracias por la vida que nos concedes, por tu amor y tu misericordia, porque eres bueno, porque eres grandioso y nos das la oportunidad cada día de vivir, de apartarnos del mal. Gracias porque tenemos un amigo que no nos abandona, un amigo que intercede por nosotros, que pide por nosotros, que lleva nuestras cargas, que nos ayudas, que nos permites valorar, analizar lo que somos y continuar el camino, quitándonos, podándonos todo aquello que nos sirve, abonando nuestra vida para bien. Gracias porque estamos en la iglesia, nos concedes orar, nos concedes cantar, leer tu palabra, nos concedes venir, nos concedes congregarnos. Es una bendición. Bendice a tu iglesia Mahanaim y prospera de grande manera. Bendícenos en esta semana que nos toca vivir. Ayúdanos a vivirla para ti. Perdónanos si en un momento fallamos y danos la fuerza para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.